Cervantes, grafóloga, y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Bienvenida, Miriam? muy buenos chicos. días. Feliz martes, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros y en esta ocasión más para platicar de este personaje que es Nelson Mandela, que sabemos que es tan admirado, pero cuéntanos tú que eres la experta, ¿por qué es tan querido, admirado y cambió la historia de la humanidad? Bueno, vamos a ver que es un personaje que sin duda desde que nació traía esta estrella. De hecho, su nombre original significa revoltoso. Imagínate. ¿no? Es Rolilalan. O sea, ¿ya lo traía. Sí. Rolilalan, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál es su Exactamente. nombre original? Rolilalan. No sé si así se pronuncia, pero así Pero está eso escrito, significa. entonces, Sí. Wow. Exactamente, y significa revoltoso, ¿no? Es un niño que a los 7 años es de los primeros de su tribu que empieza a tomar clases, que empieza a ir a una escuela. Un hombre que donde quiera que se paró, en cualquiera de los colegios que él estuvo, fue marcado por su necesidad de pues no protagonismo, sino de cambiar las cosas, ¿no? Algo que vamos a ver en esta personalidad es que tiene una gran necesidad de cambiar las cosas, ni siquiera del protagonismo dejar huellas, sino de hacer algo diferente. Por la Vamos a ver gente. el contexto en el que él vive, donde vemos una sociedad sometida por el apartheid, y él se dedica a libertar a lo que es toda esta zona de Sudáfrica en este sentido. ¿Qué personalidad vamos a ver en él? Una persona que indudablemente tenía esta gran fuerza, este gran ímpetu para hacerlo, ¿no? Claro. Como siempre elegimos estos personajes que decimos cambiaron la humanidad, dejaron huella, queriendo o no queriendo hacerlo, Claro. sí en persecución de sus sueños, sí buscando lograr lo que ellos querían, en este caso esta libertad, Ok. al punto de que este hombre, por ejemplo, pasó 27 años en prisión, Sí. defendiendo sus planes, defendiendo sus sueños, cuando a veces vemos que una sola persona pudo lograr esto, ¿no? Fíjense el momento tan importante y lo que él hizo en todo este Arriesgó sentido. su bueno. integridad, su libertad, Su vida su juventud y su vida por el resto del mundo. y Mira. a su familia, Y a ¿no? su familia, Es una de las impresionante. cosas importantes, exacto. Simple y sencillamente no por él, sino por todos los que estaban cercanos a él, que podían no ser gente conocida, Claro, sí. claro. simplemente porque él defendía su ideal. Sí. Sí. Y Sí. precisamente hablando de esto de sus ideales, ¿existirá algún registro, conoces tú? ¿Cuál fue el primer indicio en donde él ya marcó, pues, quién iba a ser? Ya nos comentas de su nombre, ¿no? De alguna manera, pero ya a manera de acción. ¿Tiene Sí, registrado? cuando él empieza a tener sus estudios, Sí. y una de las primeras cosas que sucede es que empieza a ser como no muy querido donde estaba, y le empiezan a poner, Mira. pues digamos que, ¿cómo se dirá? Cosas que brincar para Obstáculos, poder lograr. ¿verdad? Trabas. Esa es la palabra, ¿no? Sí. Y entonces él se da cuenta que tiene que ir un poquito más allá de las cosas. Oye, parece una W la primera letra, ¿no? Parece una Con W M. porque además Como está al revés. uniendo la N Sí. con la M de su apellido, ¿no? Mandela. Entonces vamos a ver que todo esto es como si nosotros estuviéramos Lo haciendo escribió como al un revés. conjunto de U's. Fíjate que es muy importante esto que están encontrando, porque precisamente en la grafología, en los estudios que se han hecho en Argentina, a este tipo de letras que escribimos al revés se les llama letras inteligentes. ¿En serio? Son particulares para niños que les cuesta trabajo, como sentarse 8 horas en un estudio. Se utilizan lo que es la N, la M, la W, Al en lugar de revés. escribirse como normalmente las conocemos, se escriben al revés y se llaman letras inteligentes. Mira. Sin embargo, bueno, él no sabía de esto y ya tenía marcada esta parte donde tiene algo que hace, lo muestra diferente a todos los demás, ¿no? Así es. Fíjense, por ejemplo, aquí tiene muy unido la N de su nombre con su apellido completo. Entonces aquí vemos que se identifica particularmente entre él y lo que es toda la parte de familia, todo lo que es el ámbito que lo rodea y que está alrededor de él. También vamos a ver que particularmente hacen letras muy grandes, o podríamos considerar otras muy pequeñas. Por ejemplo, Sí. la A, fíjense el tamaño que tiene, no veríamos que normalmente una letra normal sería la tercera parte de una mayúscula. En este Sí. caso, la A tendría que ser un poco más Un pequeña. poco, y luego la Diferente a la última. última también. Sí. exacto. Diferente a la última, y la D la hace muy pequeña. Entonces, nosotros a este tipo de letras les llamamos que las hacen, es letra única, la hace prácticamente en un mismo renglón. Nos habla de una personalidad que además tiende a buscar el orden, a buscar una estructura, a buscar que haya además mucha claridad. Fíjense cómo
independiente de que la L no se distingue con claridad, el resto de las letras tiene mucha claridad y están perfectamente separadas una de la otra. Eso nos habla de esta necesidad de que cada persona, cada ser, tenga su propio ámbito. En la manera en que las juntamos o las separamos, podemos hablar de esta necesidad de estar cerca o lejos de los demás. Algo muy particular que vamos a ver también, fíjense en el nudito o el palito que hace hacia adentro de la letra A. Sí, que ¿no? muchas veces nos has hablado de estos ojitos y en esta ocasión no se completa. Es como un nudito, es como si le hiciéramos un nudito al globo para que nuestra personalidad no se vaya, nuestro yo no se escape. Y entonces es una persona que además sí tenía una introspección muy fuerte acerca de lo que él creía, de lo que él pensaba, Seguro. y era precisamente lo que estaba defendiendo. Estas letras que están tan abiertas y es como si estuvieran los brazos abiertos, es una capacidad de recibir y además de compartir De dar. de manera muy generosa, de manera muy abierta. Algo que es muy interesante en él es que su firma y su letra cambió antes y después de salir de prisión, ¿De verdad? obviamente, ¿no? Ay, claro. Con todo lo que sucede, te cambia la Claro. personalidad. Y entonces, si investigan un poquito más acerca de él, van a ver que su letra posteriormente se vuelve más angulosa. Después de prisión. Que hemos hablado, después de prisión, que hemos hablado que esto nos hace una personalidad más difícil, más águila, más complicada en términos del contacto, ¿no? Es como si se hicieran puntillas y entonces puede ser mucho más complicado tratar con esa Y personalidad. cómo no, si el contacto con el mundo lo tenía tan restringido, obviamente tendría que crear alguna coraza. Con el mundo exterior, porque además dentro de prisión creó un grupo de estudio donde les enseñaba idiomas, estudió derecho a distancia mientras estuvo en prisión. No, qué bárbaro, o sea, hombre. hizo un grupo diferente donde podía continuar con todos estos sueños que él tenía de liberar a la gente, no solamente de algo como el apartheid, sino también de sus propias limitaciones, ¿no? Muy bien. Muy Gracias, interesante. Miguel.